Bienvenidas, bienvenidos a este segundo capítulo de mi despertar espiritual. Recordemos, tenía 15 años y ya para entonces una mochila lista de 15 kilos, sin dinero, sin mapa. El verano tan esperado había llegado. No lo sabía, pero habían 600 kilómetros por delante. Lo único que sabía era que tenía que llegar a un lugar que había visto en televisión y que de alguna manera yo sabía que iba a llegar. Salí de Santiago haciendo autostop, un camión por aquí, una camioneta por allá, 3 días de trayecto, y por las noches pedía permiso a una gasolinera para montar mi tienda en el césped, cosa que me daban permiso y ahí pasaba la noche. Dormía y al día siguiente continuaba mi trayecto. Realmente no tenía mucho dinero, no tenía un plan, solo tenía una dirección: el norte. Fui preguntando por el camino hasta que entendí que tenía que llegar a La Serena, que es una ciudad del norte, y desde allí internarme hacia el valle. En un momento del trayecto voy caminando con mi mochila por una carretera larga y recta, y a mi derecha veo un cruce, un acceso que se mete hacia dentro. Yo sigo recto y no han pasado ni 30 segundos cuando algo en mi interior me detiene. No fue un pensamiento, fue algo mucho más profundo, una certeza que no venía de mi cabeza y me dijo: por ahí no, es por el cruce que acabas de pasar. Me doy la vuelta y confío. En el cruce habían 2 personas sentadas tomando notas de vehículos que por ahí pasaban. Realmente una zona muy abierta y muy poco transitada, por lo tanto eso para mí no tenía sentido. Bueno, me acerco y les digo que estoy buscando a un señor con barba blanca que vive en un tal Villa Paraíso. Me miran y me dicen: no sabemos, no tenemos idea de quién hablas. Cojo aire y añado: el hombre que habla de los ovnis, de los extraterrestres. Entonces ellos se miran y dicen: sí, a este lo conocemos. Y entonces me indican: tienes que entrar por esta vía y llegas a Piscuelque, luego a Cochihuás, y allí preguntas por él. Básicamente eran como 2 pueblos en el valle. Hasta hoy, de verdad, yo no entiendo cómo estas 2 personas en el medio de ningún sitio sabían exactamente de quién yo estaba hablando, pero ellos me indicaron el camino. Llego a Cochihuás haciendo autostop y allí veo un cartel que pone por fin Villa Paraíso, lo mismo que había visto en televisión meses atrás. Imagínate cómo me sentía en ese momento. Me paré delante del cartel y realmente yo no me lo podía creer. En ese entonces me recibió una señora con una mirada muy amorosa. Le digo que vengo a conocer a don Ramón y ella me dice: justamente no está, regresará en unos días. Pues le pido si me puedo instalar fuera y esperarlo. Ella me dice que sí. Mientras estábamos hablando me comenta, así como de pasada, que al día siguiente van a llegar los mayas a hacer una ceremonia. Y en ese instante algo explotó en mi interior. Le dije: por favor, necesito estar. Necesito verlos. Ella me vio tan entusiasmado que me ofreció un trato. Me dice: mira, necesito avanzar en la comida de mañana. Si me ayudas, te podré presentar cuando ellos lleguen. Acepté, sin pensarlo, y a las 5 de la mañana del día siguiente yo ya estaba pelando patatas. Pelo, y lo único que hago es pelar patatas y de repente alguien grita de lejos: ¡llegaron los mayas! ¡Llegaron los mayas! Me puse tan nervioso, me quité el delantal y salí corriendo en dirección hacia la entrada. En un pasillo me crucé con una mujer, pelo blanco, ropa blanca, piel muy blanca, unas gafas muy predominantes. Me miró y me sonrió. Me paré delante de ella y le dije de verdad todo lo emocionado que estaba de que hubieran llegado. Ella me respondió en inglés, en plan: no te entiendo. Y yo con 15 años, yo no sabía ni una palabra. Imagínate el momento, silencio total, me quedé paralizado, no sabía qué hacer. Ella me hizo un gesto señalando que siguiera hacia adelante y
ella siguió su camino. Fui hacia donde me indicó y encontré realmente al grupo, bueno, un grupo de norteamericanos con 2 chilenos que organizaban el encuentro. Uno de ellos se llama Rodrigo Urrea, que hasta hoy sigue liderando el movimiento del calendario de las 13 lunas en Chile. Me presenté y le dije que quería participar en la ceremonia, que no tenía dinero, pero que haría todo lo que fuera necesario para poder participar. Me miró y obviamente vio un adolescente con ojos brillantes y una gran emoción y me dijo: mañana a las 5 de la tarde en Cochihuás, si llegas, te vienes con nosotros. La verdad es que Cochihuás estaba como a 12 kilómetros desde Villa Paraíso. Pero aún así, al día siguiente salimos a las 8 de la mañana para empezar el camino, yendo por la ruta. Y había una chica del grupo que venía conmigo, por lo tanto éramos 2 personas. A las 4 horas habíamos avanzado apenas 4 o 5 kilómetros. Imagínate, habían pasado ya 8, 9, 10, 11, 12 de la mañana, hasta que llegábamos a las 3 de la tarde y no había pasado nadie. Habíamos quedado allá en Cochihuás a las 5 de la tarde y seguíamos en el camino, parados en una carretera desierta, sin saber si realmente íbamos a lograr llegar. Recuerdo exactamente que eran las 4:25 cuando escuchamos el motor de una camioneta. Realmente nos pusimos delante como casi de aquí no pasas si no nos llevas. No había opción de que no nos recogiera. Y nos recogió. Llegamos a Cochihuás y nada más bajarnos, al otro lado vimos a las camionetas encendidas, paradas, justas, listas para salir. Y vemos a Rodrigo que nos hace una señal con la mano diciendo: vamos, vamos. Corrimos y nos subimos a las camionetas y arrancamos hacia las montañas, hacia arriba. La verdad es que subimos durante un buen rato hasta que llegamos a una zona plana en lo alto de la montaña, a lo que le llaman la isla. Era el atardecer y cuando miré hacia abajo vi nubes por debajo de nosotros. Era una imagen increíble. Era realmente como estar en el cielo. En el centro había una montaña de leña y una mujer con un sombrero muy distintivo, traje colorido, pelo negro y una mirada muy fuerte. Ella era la chamana. Juntamos al grupo y nos explicó que iba a ser una ceremonia con el fuego, que las llamas nos ayudarían a soltar los miedos, nuestro pasado, todo aquello que no queremos. Empezamos y lo primero fue mirar al fuego, hablar con él, pedir permiso, luego conectar con un animal totémico. En ese instante vi a la gente simular un oso, un pájaro, distintos animales. Yo no sentí conexión con ningún animal. Lo que me ocurrió fue muy distinto. Sentí que mi cuerpo se volvía anciano, que tenía arrugas, que empezaba a pronunciar palabras en un idioma que no conocía, pero que en mi interior entendía perfectamente. Y decía: sigue adelante, no tengas miedo. No supe qué pasó, no supe qué hacer con eso, pero me permití de verdad experimentarlo. Entonces el encargado del fuego empezó a romper la madera con una vara metálica muy grande, convirtiéndola en brasas. Montó una superficie de 2 metros de largo por 1 de ancho, como si se tratara de un rectángulo de brasas rojas. Y la chamana nos mira a todos y nos dice: para los que nunca han caminado sobre las brasas, solo lo pueden hacer 3 veces, no más. 3 veces. Yo escuché eso y en mi cabeza solo había una pregunta: ¿cómo que caminar sobre las brasas? Hacía un momento había pisado un punto pequeño de brasa sin querer durante la ceremonia y me había quemado. Y esta mujer me está diciendo que máximo podía pasar 3 veces. En mi mente gritaba: ni una, estás loca, ni una sola vez era capaz de hacerlo. Imaginármelo, estamos locos. La chamana nos miró y dijo: os veo cara de miedo. Veo que tienen miedo de caminar sobre las brasas. Nadie habló, todo el mundo en silencio.
Entonces ella dijo, pues vamos a gritar que no tenemos miedo. No tengo miedo, no tengo miedo. Y de repente todo el mundo empezó a gritar. Aparecieron unos tambores que yo de verdad no sabía de dónde. El ruido, el fuego, las brasas rojas, la noche estrellada encima de nosotros, por encima de las nubes. Y en el medio de ese caos de tambores y gritos, la chica que venía conmigo me hacía señales con la mano desde el otro lado, como una cierta distancia, y me señalaba hacia el suelo. Yo miré hacia abajo y me di cuenta que estaba pisando las brasas. Salí corriendo hacia la poza de agua que había al final del rectángulo, me miré las plantas de los pies y me di cuenta que no tenía quemaduras, ni una. Me quedé parado un momento procesando lo que acababa de ocurrir. Y entonces tomé una decisión. Oye, esto lo tengo que vivir conscientemente. Necesito volver. Di la vuelta al círculo, volví a colocarme al inicio y esta vez lo hice más despacio, con más respeto, con el miedo presente, pero caminando igualmente. Y lo que sentí en el cuerpo fue lo siguiente: del ombligo hacia abajo, nada, ninguna temperatura. Y en las plantas de los pies, una sensación como si estuviera pisando galletas. Un sonido seco, ese crack, crack, con cada paso que yo daba. Pasé por la segunda vez y luego por la tercera. Ahí pasé por la segunda y luego por la tercera. Mucha felicidad, mucho gozo, mucha alegría. Ya era muy de madrugada cuando terminó la ceremonia. No teníamos realmente manera de regresar a Villa Paraíso. Recordar que habíamos hecho un gran trayecto. Bueno, el encargado del fuego nos invitó a que nos pudiéramos quedar en su casa. Él tenía una casa de construcción de barro y paja, con botellas de vidrio incrustadas en las paredes para dejar pasar la luz. Una construcción muy hermosa, muy bonita. Nos dijo que tenía un colchón en el segundo piso, pero que lo único que tenía un problema, y era que aún no había terminado el techo. Nosotros subimos y cuando me acosté y miré hacia arriba, no había un espacio vacío donde no hubiera una estrella. Realmente en el Valle del Elqui es una zona desértica, el cielo más limpio de Chile, y allí están algunos de los observatorios astronómicos más importantes del país y del mundo. Esa noche yo lo entendí sin que nadie me lo explicara. Me puse las manos sobre el pecho, sentía un zumbido en la frente suave pero muy constante. Cerré los ojos y cuando los abrí ya era de día. No había cambiado de posición, no había sido consciente de quedarme dormido. Estaba exactamente igual que cuando cerré los ojos. Y eso fue increíble. Y estoy seguro que fue a raíz de la experiencia de todo lo que hicimos la noche anterior. De ahí regresamos a Villa Paraíso en Cochihuás. Estuve unos 10 días o 15 días más, conocí a más personas, entré en contacto con filosofías, calendario de 13 lunas, en conclusión, formas de ver el mundo que yo nunca me había imaginado. Y cuando regresé a Santiago, a casa de mis abuelos, algo en mí había cambiado para siempre. Salía del colegio con uniforme y me iba directamente a las reuniones de contacto extraterrestre, de calendario de 13 lunas, de los Rosacruces, de los Hare Krishna, de Kundalini Yoga y muchas otras actividades que yo hacía en ese entonces. Mi vida a partir de ese momento ya nunca volvió a ser la misma. En la próxima parte os cuento qué ocurrió con todo aquello, cómo esas experiencias fueron formándome en mi interior y en mi vida, y a dónde todo eso me llevó después. Hasta pronto.